vamos a seguir y vamos a ir viendo ahora, de hecho, imágenes de lo que ha ocurrido en una manifestación multitudinaria en Navarra en defensa de la Guardia Civil. Hay que recordar que venimos de una semana tremenda, aprovechando el puente, las vacaciones, el Mundial, que decía Sergio Bravezo y tiene toda la razón. Bueno, aprovechando todo eso, se ha colado nada más y nada menos que un sistema de asalto pleno al Tribunal Constitucional, de control pleno del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, eliminando las mayorías reforzadas actuales, de forma que un gobierno al llegar podría cargarse de un plumazo la cúpula del Tribunal Constitucional y la cúpula de los jueces. Y se acabó. A partir de ese momento ya no hay contrapoder, es decir, dictadura. Si no hay contrapoderes, se llama dictadura. Lo siento mucho, pero se llama así. Si tú no tienes la defensa de las leyes y de unos juzgados y de unos tribunales independientes, no tienes leyes que te protejan. Si no hay leyes que te protejan, hemos vuelto al sistema autoritario. Lo siento muchísimo, es así. Se llama totalitarismo. Y el totalitarismo es lo opuesto a la democracia. Lo siento muchísimo, si a alguien le molesta el término, que se lo mire en la RAE y que se mire un poquito de pensamiento político. Está definido por miles y miles de autores. Y esa es la diferencia entre una dictadura y una democracia. En esas estamos. ¿Pero ha sido lo único que han hecho? No, no, es que veníamos de una semana en la que estábamos discutiendo, y con toda la razón, que había una ley, la ley del solo sí es sí, que está soltando violadores y soltando abusadores, abusadores de mujeres, abusadores de menores, y no pasa nada. Y veníamos de esa misma semana de estar discutiendo que Pedro Sánchez se había arrodillado ante Bildu y expulsaba a la Guardia Civil de Navarra, porque no les gustan. Porque después de haberse cargado a 210 personas, y si sumamos sus familiares, etcétera, 230 personas ligadas a la Guardia Civil, después de haberlos asesinado la banda terrorista ETA, encima les molestan verlos y los tienen que echar. ¿Por qué? Porque representan la Constitución, la democracia y la unidad de España. Y claro, no pueden aguantarlo. Bueno, pues venimos de todo eso y ahora vamos a ver precisamente esas imágenes y vamos a hablar con Agustín Leal, que está haciendo una labor impagable de defensa de la institución. La Guardia Civil es muchísimo más que un cuerpo policial, no policial, de fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado. Es una institución, y es una institución que representa lo que yo acabo de decir: la Constitución, la democracia y la defensa de la unidad de España. Por eso no la aguantan. Y por eso Agustín Leal está aguantándola en el buen sentido de la palabra, está soportando su estructura, está engordando su estructura y está unificando su defensa. Y por eso nosotros, y yo en primera persona, le doy todo mi apoyo, porque lo tengo clarísimo. Donde estén ellos estará la defensa de la democracia, la Constitución y la unidad de España. Así que asunto cerrado y clarísimo el tema. Ahora vamos a hablar con él, pero déjenme antes que les mencione el Hotel Las Dunas. Hotel Las Dunas, que es un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y de tranquilidad enfocado hacia la salud, al bienestar y a toda la atención a sus huéspedes. Van a poder desconectar del estrés y de la monotonía del día a día y del disfrute, y van a poder disfrutar de ello de fines de semana de auténtico relax. Van a tener estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, si es que lo necesitamos. Bueno, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubran Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Vamos a ver lo que está ocurriendo en Navarra. Vamos a ver lo que estaba pasando y quiero recordar las palabras de Carlos García Danero, que se ha convertido en otra de las personas clave en la defensa de una Navarra española, una Navarra democrática, una Navarra constitucional y una Navarra con Guardia Civil. Mire, aprovechando que usted es el muñidor de los grandes pactos que se hacen, le voy a decir que el pacto que hicieron ayer con Bildu es una vergüenza, es una ignominia, es absolutamente indignante. Y le voy a decir por qué. Con Bildu no se puede pactar nada, con Bildu Batasuna. Pero pactar con Bildu Batasuna algo que tiene que ver con la Guardia Civil es un insulto a la Guardia Civil, al resto de los españoles, un insulto. Mire, los que señalaban, los que decían, los que apuntaban, los que disparaban, volaron autobuses llenos de jóvenes guardias civiles, volaron casas cuartel de la Guardia Civil con niños dentro, hicieron pancartas trampa para asesinar a guardias civiles, y ustedes, a esos que han aplaudido, que han disfrutado, que no han condenado, que siguen diciendo que mereció la pena, ustedes les dicen, les dan la llave para que abandonen Navarra. Eso es una indignidad, eso es hacer política de miserables, eso es haber pasado todas las líneas, eso es una vergüenza, una afrenta para el conjunto de los españoles. Dieron su vida por España, por la libertad y porque estemos todos aquí. Y ustedes, como les pagan, diciendo que Bildu les pueda echar, que Bildu Batasuna, eso es una vergüenza tremenda. Agustín Leal, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal te han acogido por Navarra? Bueno, pues muy bien, la verdad que como en casa. La verdad que Como en hemos estado casa. como en casa, Como en con casa, mucho cariño. Agustín, portavoz de Jucil, la Asociación Mayoritaria de la Guardia Civil, porque es que es vuestra casa y tiene que seguir siendo vuestra casa. Así es. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has visto de clima? ¿Cómo ha sido esa concentración? Vamos a ver ahora imágenes. ¿Tú tienes la sensación de que la gente respalda el mensaje de Pedro Sánchez arrodillándose ante Bildu y diciendo que os tenéis que marchar de allí? Bueno, lo que he visto yo esta mañana en la concentración es todo lo contrario. La gente respalda a la Guardia Civil, respalda los estamentos del Estado, como es la Guardia Civil, y la gente se ha plantado, o sea, de todas las edades, cientos de personas en la concentración delante de la comandancia en la Avenida de Galicia, y algo increíble, algo increíble. Por eso te digo que como en casa hemos estado. De todo lo que está ocurriendo, mira, estamos viendo imágenes porque ha acudido también Santiago Abascal a la concentración en Navarra. De todo lo que está ocurriendo, lo digo porque no es el primer ataque que recibís, ahora se os pretende echar de Navarra, pero hay una concatenación muy peligrosa y muy reveladora de qué es lo que está ocurriendo. ¿Tú tienes la sensación de que cuando se empiezan a rebajar el peso en Cataluña, cuando permiten que los Mossos os usurpen porque no hay una norma con rango legal que respalde que ellos puedan hacer funciones de policía costera y os usurpan con embarcaciones suyas la protección policial de la costa, cuando os desmantelan la unidad contra el narcotráfico en Campo de Gibraltar, cuando os dejan sin presencia en el País Vasco, cuando ocurren todas estas cosas, ¿tú tienes la sensación de que hay una decisión política pactada con Bildu o con Esquerra o con los dos de que tenéis que empezar a perder peso? Bueno, desde luego, tantas cosas como ha relatado y muchas más no pueden ser casualidad. Ya estamos empezando a pensar que hay un plan claro detrás de todo esto para debilitar a la Guardia Civil como una parte del Estado, como representación del Estado, como un cuerpo policial que vertebra España de norte a sur y de este a oeste, que defiende la libertad, la soberanía del pueblo español, la ley y, por supuesto, la Constitución en toda España. El objetivo, en primera instancia, somos los guardias civiles. Es la Guardia Civil como institución y como todo lo que representa. Pero el objetivo que hay detrás es la soberanía del pueblo español, es la libertad. Lo que pasa es que nosotros estamos en el medio y les estorbamos. Pero efectivamente las casualidades no existen ya cuando se dan tantos casos que van en detrimento de la función del cuerpo y de nuestra operatividad y nuestra visibilidad y nuestra representación en todo el territorio. Esto no es casualidad. Agustín, vosotros estáis haciendo una función, y me refiero ya en concreto no solamente a la Guardia Civil, sino a Jucil, a tu asociación, que yo la calificaba antes de impagable. Lo digo porque en el fondo vosotros, bueno, pues el papel que tenéis lógico sería el de reclamar pues, más beneficios salariales, con toda la razón y con todo el derecho del mundo, el de reclamar determinadas mejoras para que no os dejen vendidos, como ocurre cada vez que os dan órdenes contradictorias o órdenes inexplicables, por ejemplo en Melilla, o os dejan sin material protector, como suele ocurrir por desgracia, pero vosotros efectivamente habéis tomado la decisión de funcionar con un sentido de Estado y con un convencimiento de que, lógicamente, sin Estado de Derecho, sin democracia, sin Constitución, lógicamente no existiría la Guardia Civil y además perderíamos todos la base de convivencia que es España. Y habéis tomado la decisión, y te lo agradezco en primerísima persona, de sumaros a movilizaciones, aparecer en este tipo de concentraciones, que me imagino que os estará costando más que alguna presión, pero habéis tomado esa decisión absolutamente cívica y patriótica y te lo quiero agradecer en público, Agustín. Bueno, muchas gracias. Esto es fruto del trabajo de mucha gente que hay detrás, ¿no? Aunque yo sea la cara visible y la voz, hay un equipo detrás muy grande que se sacrifica mucho para que podamos pues, mandar este mensaje y salir adelante. Como bien sabes, Jucil pues, proviene del movimiento Jusapol junto con Jupol, nuestro sindicato hermano del Cuerpo Nacional de Policía. Y sí, en su momento nacemos por la equiparación salarial, ¿no? Por la igualdad, la premisa de a igual trabajo, igual salario, sobre todo cuando ese mismo pagador, como es el caso, el Gobierno de España, paga tanto a Policía Nacional y Guardia Civil como a mozos de escuadra, policías autonómicas, ¿no? Pero llegados a un punto ya nos hemos dado cuenta que por lo que estamos peleando ahora es por la defensa del Estado de Derecho, ¿no? Consideramos que, como bien dices tú, sin Estado de Derecho no hay libertad, sin Estado de Derecho no hay Constitución, sin Estado de Derecho no hay igualdad y tampoco va a haber equiparación. Entonces, todos nosotros, al jurar el cargo en nuestra entrega de despachos como guardias civiles, el primer juramento es por la Constitución y eso es lo que estamos haciendo, defender la Constitución, la soberanía del pueblo español y la ley siempre por delante. Pues déjame que recuerde que entre los castigos a los que somete, y por lo que sois absolutamente necesarios además como asociación,
entre los castigos a los que está sometiendo a la Guardia Civil Pedro Sánchez está el de dejaros con una pensión diezmada frente a lo que cobran otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como los Mossos, porque hay una parte de vuestra base de trabajo por la cual no está cotizando. Lo digo porque estos señores que se llenan tanto la boca con lo del escudo social, va y resulta que a vosotros os computan menos cotización, con lo cual resulta que el resultado final de la pensión es más baja. Hay que ser ruin, te lo digo literalmente y en confianza, Agustín. Bueno, efectivamente, ¿no? Y más cuando Pedro Sánchez sabe esto y cuando estaba en la oposición nos prometió esa ansiada equiparación salarial que lleva prometiendo el Partido Socialista desde que era Corcuera ministro del Interior, desde el año 92. Lo llevan prometiendo, lo promete Zapatero, lo han prometido los sucesivos ministros del Interior, ninguno lo ha cumplido. O sea, no ha cumplido ni lo que dejó firmado el anterior Ejecutivo del Partido Popular siquiera. Pero bueno, nosotros vamos a seguir luchando en ese sentido, ¿no? Por otra parte, hemos cogido la defensa del Estado de Derecho, en lo que a nosotros respecta, pero bueno, tú bien sabes que esa reivindicación salarial tampoco la vamos a apartar, ¿no? Hay casos, pues cuando empieza el estado de alarma, en cuanto empieza la pandemia, que sí, tanto Jusapol como Jupol como Jucil sacamos un comunicado diciendo que dejábamos de lado en ese momento nuestras reivindicaciones salariales porque tocaba trabajar por los ciudadanos, cerrar filas y ayudar al pueblo, ¿no? Pero bueno, nuestras reivindicaciones no las conseguiremos. Este gobierno no nos la va a dar, pero será el siguiente. O sea, si algo tenemos es que tenemos tesón, resistimos, aguantamos, insistimos y no vamos a parar hasta conseguir todo eso. Lo que pasa es que el trabajo pues ya se nos diversifica, ¿no? Entre solicitar esas reclamaciones que cumplan lo prometido, pelear por actos como el de hoy, que es una defensa de las instituciones del Estado, al expulsar a la Guardia Civil de Navarra. Tenemos mucho trabajo en ese sentido, pero bueno, también estamos acostumbrados a trabajar duro y acabaremos consiguiendo todo. Pues Agustín, un abrazo muy fuerte y de verdad muchísimas gracias por la labor que estáis haciendo profesional, como cuerpo, como cuerpo policial y por la labor cívica que estáis haciendo en defensa de la Constitución, la democracia y la unidad de España. Gracias a vosotros y gracias sobre todo de nuevo por darnos voz, Carlos. Buenas tardes. Bueno, aquí ya sabes que tendrás los micrófonos abiertos siempre que quieras, Agustín. Bueno, pues esta es la función y esto es lo que se encontraba la Guardia Civil en Navarra, que es una cuestión que a mí me llama la atención. Sobre si hay que plantear una moción de censura o no hay que plantear una moción de censura, sobre si te la van a tumbar en el Parlamento. Al final lo que vota electoralmente es la población. Y la población hoy en Navarra ha salido a respaldar a la Guardia Civil y en contra de las decisiones de Pedro Sánchez. Pues claro que hay que estar ahí. Veíamos a Inés Arrimadas, también ha habido gente de UPN y gente del Partido Popular. Pero claro que hay que estar ahí y claro que hay que estar en todo. Y por lo tanto, si tienes que estar en todo y tienes que estar activando a la población, pues también en la moción de censura. Y estás en todo precisamente para reactivar ese movimiento, porque este señor estará haciendo cosas que le gusten a sus socios, Pedro Sánchez, pero no está haciendo cosas que gusten mayoritariamente a la población. Gánate a la población, que es lo mismo que está haciendo Jucil, lo tiene clarísimo. Pero además, Carlos, hay una cosa muy clara. ¿Cuándo ha sacado Pedro Sánchez este inicio de golpe institucional, de golpe de Estado desde las instituciones? En el Puente de la Inmaculada. Es decir, para intentar pasar por debajo del radar. ¿Qué es lo que tienen que hacer los partidos políticos de la oposición? Y por supuesto el Partido Popular, que es el principal. Pues sacar a la luz pública precisamente lo que el presidente Sánchez quiere ocultar. Es que ese es el trabajo que tienen que hacer. Es que si no sales elegido como presidente del gobierno, entonces ¿qué estás? ¿De vacaciones hasta las próximas elecciones? ¿Hay que estar de vacaciones? No, es que tu trabajo precisamente es estar trabajando 365 días al año por el bienestar de los españoles. Pero es que esta situación, insisto, es de especial gravedad. Es que lo que nos jugamos aquí es la libertad, es el Estado de Derecho, es la separación de poderes, es el contrapoder o el equilibrio o el balance, como dicen los americanos, al poder absoluto. Es que lo que estamos viviendo es un tirano que quiere abolir determinados delitos en los que él se basa para mantenerse en el poder y conseguir que no haya un poder judicial que sea contrario a los deseos que él tiene. Esto es como si en un partido de fútbol dicen, oye, el árbitro es una persona que siempre que coja el balón, el contrario va a pitar falta. Oiga, pero si solo he cogido el balón, no le he pegado nada, es falta. Bueno, pues es que eso ya no lo puedes llamar fútbol, es que eso ya es otra cosa distinta. Pues eso es lo que nos estamos jugando. Isabel Díaz Ayuso sobre el apoyo a la Guardia Civil. Atención. Es mucho lo que el pueblo español
le debe a sus Fuerzas Armadas y a sus fuerzas y cuerpos de seguridad. Es mucho. Y por eso quiero aprovechar para transmitirles todo mi apoyo, toda mi admiración, así como el de todas las personas de bien, especialmente hoy a la Guardia Civil, cuya agrupación de tráfico va a ser expulsada de Navarra, y esto ha sido con un pacto con Bildu que ya ni siquiera con el Gobierno foral. Esto es una reivindicación histórica de ETA y del nacionalismo que, a mi juicio, es la antesala de la expulsión definitiva de este cuerpo, primero de la comunidad foral y después de otras comunidades autónomas. Así que después de tanto sacrificio, después de toda una vida entregado al pueblo español, quiero transmitir este apoyo de todos los madrileños a la Guardia Civil. Jesús Ángel. Bueno, yo primero de todo, lógicamente, a la Guardia Civil. Mi familia, mi abuelo a la Guardia Civil, mi tío es capitán de la Guardia Civil, mi otro tío ha sido brigada, mis primos sargento, mi otro primo está en los GAR. Tú no eres dudoso, ¿eh? Yo no soy dudoso. La verdad que la Guardia Civil la tengo en el corazón, como la mayoría de los españoles. Y la Guardia Civil lo que representa, como ha dicho el compañero que ha hablado anteriormente, representa la vertebración de España. Y la Guardia Civil representa la lucha contra los asesinos de ETA. Y la Guardia Civil ha sido la que ha impuesto la ley y el orden, mientras que otros pretendían destruir España y asesinaban a españoles por el solo hecho de ser españoles. Por eso quieren ir contra la Guardia Civil, porque representa esa unidad de España. Y por eso la ETA y los filotarras le piden a Pedro Sánchez que se pongan de rodillas para echar a la Guardia Civil de tráfico, en este caso de Navarra, pero la echarán totalmente de Navarra, la echarán del País Vasco, la echarán de Cataluña y la echarán de todos los lados. ¿Por qué? Porque es el enemigo de los enemigos de España, porque es el bloque que defiende nuestra nación frente a aquellos que la quieren destruir, porque es la garantía de que se cumpla la ley. ¿Y quién es la garantía de que no se cumpla la ley? Pues Pedro Sánchez y sus socios. Por lo tanto, no quieren tener a este cuerpo pues, en todos los lugares de España. Como muy bien haya dicho, le están quitando recursos, le están quitando posibilidad de actuar contra el narcotráfico en Gibraltar, le están intentando hacer la vida imposible, están poniendo peleles, porque hay que recordar lo que pasó durante el estado de alarma cuando salió, me parece que era un general de Santiago de la Guardia Civil, diciendo que se iba a controlar a los medios de comunicación. A pesar de que han desarticulado, digamos, la cúpula de la Guardia Civil, sus miembros, es la institución, como tú decías, de la Guardia Civil, está siempre al frente defendiendo la legalidad y el régimen constitucional. Por eso es tan importante la Guardia Civil en este país y por eso la atacan directamente a la Guardia Civil. Porque sin Guardia Civil deja de haber España. Y cuando la Guardia Civil deje de salir o salga directamente de Navarra o de las Vascongadas o de Cataluña, en la Navarra, en las Vascongadas y Cataluña dejará de haber España. Y es lo que pretenden, que desaparezca cualquier vínculo de nuestros hermanos en estas regiones con el resto de España. Y para eso tienen que eliminar pues, ese baluarte que significa la Guardia Civil, que es un baluarte de las garantías constitucionales, de la libertad y de luchar contra los delincuentes y los asesinos. Alfredo Perdiguero, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas noches. Que a vosotros también os está tocando lo vuestro, a la Policía Nacional también os están apretando tuercas y yo quería comentar además una cuestión que de hecho es tu sindicato en concreto el que lo está denunciando, el que lo está llevando, porque el director general de la Policía Nacional, Pardo Piqueras, quiero recordar un matiz en esto, el director general político, no los responsables policiales que llegan por carrera y por promoción, por mérito dentro de la policía, no, al que pone el gobierno como responsable político, es decir, un político. Pardo Piqueras ya ha tenido unos encontronazos con la justicia por nombramientos y por alteraciones de cúpulas a dedo. ¿Qué está ocurriendo ahí, Alfredo? Pues como tú bien dices, Carlos, primero, si me permite decir a Jesús Ángel que igual que la Guardia Civil no se olviden de la policía, que nosotros igualmente respetamos y hacemos que se respeten los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en los lugares en los cuales no está la Guardia Civil, para que no se olvide, que siempre se nos llena la boca con la Guardia Civil, cuerpo hermano,
pero que la policía estamos igualmente para defender los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Totalmente, Alfredo. Esa puntualización, Carlos, pues te diré. Tú fíjate cómo son de rencorosos que, como bien dices, está imputado por prevaricación administrativa, el peor delito que se puede imputar a un funcionario. Pero no solo eso, Carlos. El compañero de Asuntos Jurídicos que presentó la demanda en la sala de lo contencioso le han abierto un expediente y está imputado de vuelta igualmente por abrir el expediente como rencor o como cortapisas al haber presentado la demanda por, como tú bien dices, adjudicar derechos a dedo, adjudicar destinos a dedo, hacer comisiones de servicio a dedo. Es decir, que no solamente no contemplan y no respetan nuestro director general de la policía, director político del PSOE, la legislación vigente, sino que encima el compañero de Asuntos Jurídicos, haciendo servicio uniformado como está, que presentó la demanda, ha presentado una querella también admitida a trámite por el juzgado y ha pedido el expediente a la Dirección General de la Policía a ver la causa por la cual se le ha imputado. Es decir, por prevaricación y por persecución sindical a un compañero que presentó una demanda para hacer simplemente que se respete la normativa vigente, Carlos. Claro, Alfredo, ahí quería ir yo. Vosotros, que lo puntualizabas tú, formáis efectivamente el cuerpo gemelo con la Guardia Civil y tenéis una misma función. Tenéis la función de garantía del orden constitucional, de las leyes, representáis España, unificáis España y efectivamente por lo mismo yo estoy convencido que os están alterando la cúpula, que os están haciendo determinados ataques, que estáis recibiendo determinadas presiones, cuando determinados sindicatos como el tuyo toca las narices y lo toca en la puntita de la diana, en el centrito de la diana, y dice, oiga, es que hay una persona que está remodelando cúpulas a su antojo. Fíjate, oye, qué casualidad, justo lo mismo, será bajo radar, se da de una forma más disimulada, pero justo lo mismo que se está haciendo con la Guardia Civil. Que yo solamente puedo llegar a una misma conclusión. Le molestan todos los cuerpos que, como vosotros y como la Guardia Civil, unificáis, dais ejemplo, demostráis que en época COVID sois capaces de comeros vuestros propios derechos, que lo son, laborales, salariales, y decís, mira, España lo necesita, allá que vamos. Y les molestáis, Alfredo. Así es, Carlos. Fíjate hasta qué punto te diré que, y cómo se salta la torera el señor Marlaska, las resoluciones judiciales en las cuales se dio a 4 mandos jubilados la medalla de plata, incumpliendo la normativa del año 64, Carlos, que es preconstitucional, y que se preocupan mucho de Franco, pero no de esta norma que es preconstitucional, te repito, año 64, cuando en la sala de lo contencioso ganamos que esos mandos no se merecían esas medallas, ha pasado un tiempo de rigor y se las ha vuelto a conceder otra vez. Es decir, se le salta a la torera las resoluciones judiciales cuando le interesa para premiar a aquellos que, bueno, pues que son puestos a dedo, son puestos libre de designación, son puestos, como dicen ellos, de máxima responsabilidad y de confianza, y que yo siempre he dicho, Carlos, mira, si hubiesen puesto, al igual que ponen para policía, oficiales, subinspectores, incluso inspectores, la normativa que dice antigüedad, méritos y capacidad, lo ocupasen para los mandos, cuando entrase el PP no los cambiaría, cuando entrase el PSOE no los cambiaría, y sin embargo vemos que cada vez que entra un partido político remueve la cúpula porque son de su confianza. Siempre he dicho, Carlos, y sabes, que los policías, o Alfredo Perdiguero podrá ser extrema derecha, extrema izquierda, a la hora de defender a la policía soy de la policía y así lo he demostrado. Igualmente que los trabajadores de la policía y de la Guardia Civil trabajamos sin mirar afinidades políticas, sin mirar respaldo político, sin mirar a quién le gusta o a quién no. Es decir, obramos con el Código Penal en la mano, detenemos a quien se lo merece e imputamos y ponemos a disposición judicial a quien corresponde, sea del partido que sea. Pero qué casualidad es que cuando es a ellos no se lo creen las entidades judiciales y cuando es a los otros dan palmas con las orejas, Carlos. Alfredo, amén ya de lo que os están haciendo a vosotros como cuerpo y como institución que lo sois, yo observo una deriva legislativa muy curiosa y hemos estado hablando de ello a lo largo de todo el programa. Es decir, cada vez se os está poniendo más difícil la labor de persecución de los delincuentes. Se llega incluso a tramitar una ley de seguridad ciudadana, que no sabemos si acabará saliendo o no, pero que lo que lleva es una reducción del material que necesitáis vosotros para protegeros como agentes y para protegernos como población que queremos vivir en paz en un Estado de Derecho protegidos por las leyes. Vemos cómo se rebajan penas para tumultos, cómo se pide que determinados delincuentes tengan esas rebajas de penas, directamente delitos como la sedición, no es que se pida, es que se eliminan. ¿Qué está pasando en España, Alfredo? Pues eso es lo que nos gustaría saber a nosotros, Carlos. Es decir, fíjate, ya van casi medio centenar reducida la condena y no sé si son hasta 10 casi ya que han quedado en libertad. Nosotros seguimos haciendo el trabajo a pesar de las leyes, a pesar de que la ministra de Igualdad
nos califique de machistas, de asesinos maltratadores, de cualquier cosa, es decir, les da igual. Y Carlos, la pena es que ni el director de la policía ni el ministro de Interior, a raíz de estos ataques espurios de la ministra de Igualdad, no es capaz de salir a defendernos. No son capaces de salir a defendernos. Déjame, Alfredo, que recuerde eso, porque además te quería preguntar por ello. Uno de los anuncios, de los spots, en los cuales Irene Montero, con dinero público, está culpando a todos los hombres de ser machistas, violentos, etcétera, uno de hecho se centra en una persona de la cual citan que ha sido policía nacional y que directamente ha matado a una persona. ¿Le habéis pedido explicaciones? ¿Se os ha contestado desde el Gobierno? Ni se nos ha contestado. Ni media explicación. Cero. Ni se nos ha contestado, ni se nos esperaba contestar, y ni siquiera ha pedido que rectificase el Ministerio de Igualdad o quien correspondiese, Carlos. El gabinete de prensa de la policía, que eso sí que son puestos a dedo por el ministro de Interior o el director de la policía, están para hacer TikTok haciendo un poco el ridículo, pero sin embargo no valen para exigir y para pedir que se crea el cuerpo como quiere. Mira, salió una encuesta hace unos días, me parece que fue El Mundo, en el cual somos la segunda corporación más querida por los ciudadanos en España. La segunda corporación. Y sin embargo a nuestros responsables políticos parece que eso les da igual. Es decir, no ya que nos descalifiquen, no ya que no nos den legislación procesal, como digo yo, para trabajar y para intervenir en la calle, sino que ni siquiera se pide que rectifique a alguien que nos acusa de asesinos maltratadores. A nosotros, que luchamos las 24 horas al día, los 365 días a la semana, luchamos contra eso, Carlos. Y fíjate, ahora se lleva mucho, está muy de moda el colectivo LGTBIQ+, 22 acepciones diferentes de entender el amor. Yo mismo he pedido que nos digan qué hacer ante esa gente que es fluida, que es Twitter o como quiera decirlo, porque en eso no se preocupan. O sea, sí que legislan mucho y que quieren que nos imputen a nosotros por no saber qué hacer ante una persona que dice que es fluida, aunque se llama Antonio y tenga cuerpo de mujer. Pues esas cosas no les preocupa, Carlos. No les preocupa protegernos de los ataques que tenemos, no les preocupa que tengamos ataques espurios de desprestigio corporativos y, sin embargo, como tú bien dices, para colocar o recolocar a los suyos o algún mando que se equivoca, colocarle en alguna embajada corriendo. Pero para mí, sabes que expedientes abiertos simplemente porque la libertad de expresión, al salirme del talibanismo, del pensamiento único, no les viene bien, Carlos. Pues Alfredo, un abrazo muy fuerte. Ya sabes que la ciudadanía, además esto tenlo clarísimo, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a todos los que trabajan por España, le tiene un cariño espectacular. Y a vosotros, evidentemente, que le tiene un cariño brutal. Así que un agradecimiento muy fuerte. Me hace una seña Jesús Ángel. No, decirle a Alfredo que por supuesto, Alfredo, que todo lo que he dicho de la Guardia Civil es aplicable a la policía y que sabes que a la Policía Nacional pues la tengo un cariño especial y que hace una labor que yo creo que no está pagada. Es como el anuncio de Mastercard, que no tiene precio. Lo sé, pero a ver, lo sé, pero que te quiero decir, Jesús Ángel, que siempre centralizáis en la Guardia Civil y no centralizáis en nosotros. No, pero porque estábamos hablando de la Guardia Civil en Navarra. Pues si luego venías tú, Alfredo, ¿cómo vas a centralizar en la Guardia Civil? Ya, pues por eso digo, pero vamos. Y tú sabes que casi todas las semanas entras en mi programa para la policía. Por eso, para que se acuerden también de nosotros, que también estamos a pie del cañón y tenemos la responsabilidad de la seguridad ciudadana en todas las capitales de España y en todas las provincias de más de 80.000 habitantes. Alfredo. Que sepas que también te queremos, ¿eh? Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a publicidad, volvemos y les mostramos rapidísimamente porque dirá alguno, bueno, esto está así de mal, vale, pero ¿cómo protege el Partido Socialista? ¿Cómo protege económicamente? Ahora se lo mostramos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes.
Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. 00 y en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, pues si alguno de ustedes pensaban que Pedro Sánchez está debilitando la Constitución, está atacando la Carta Magna, está ayudando a delincuentes con delitos de malversación, de sedición, está ayudando a sus corruptos como Chávez y Griñán, y dicen sí, pero seguro que nos protege muchísimo, Les anticipo un dato. OCDE, datos de la OCDE. Seguro que si le preguntan a Félix Bolaños es capaz de decir que está en la confabulación facha, seguro, ¿vale? La OCDE, que agrupa a todos los países, grandes economías, países industrializados, ha certificado que España es el segundo país, solo por detrás de Grecia, con mayor pérdida de poder adquisitivo, ¿vale? Por la inflación, por los castigos fiscales, el IVA, que es uno de los impuestos, se suma al precio. Está contribuyendo a esa inflación. Bueno, pues por todo eso, España, solo detrás de Grecia, país por excelencia intervenido, país por excelencia empobrecido en la Unión Europea, solo Grecia está teniendo más pérdida de poder adquisitivo que nosotros. ¿Me quieren explicar ustedes cómo se garantiza un escudo social si no se empobrecen? Pues yo no lo veo por ningún lado. Pero bueno, les explicamos ahora todo eso y les mostramos un gráfico muy esclarecedor. Pero déjenme que les hable antes de Simbioline Megaflora. Bueno, yo no sé a Pedro Sánchez diciendo que no pasa nada. Y en unos momentos les muestro el gráfico. Si ustedes se quieren creer las palabras de Pedro Sánchez, créanselo. Si se quieren creer los datos, que por cierto ya les anticipo que el dato que les vamos a mostrar se le escapó al propio Pedro Sánchez el otro día en una comparecencia. Lo mostró, se lo debían haber pasado de su gabinete, cuando se dio cuenta de lo que se veía, decidió ni comentarlo. Y lo retiraron inmediatamente. Yo no daba crédito viendo la anécdota y digo, esto no puede ser cierto, porque es un dato que lo van a ver en un momento, que representa cuál es la evolución real de los precios en España. Nos digan lo que nos digan, es decir, la pérdida de poder adquisitivo que estamos teniendo. Pero bueno, vamos a escuchar primero a Pedro Sánchez decir que va todo de maravilla. Aquí no pasa nada, no hay ataque constitucional, nada. Nos sale el dinero por las orejas, somos todos ricos, escúchenle. Hoy somos un país que crece y que crece además de forma robusta en comparación con otros países de la Unión Europea. Somos los que más crecemos en términos económicos, con la menor inflación también dentro de la Unión Europea y tenemos la mayor tasa de empleo de los últimos 15 años, antes incluso del inicio de la crisis financiera. Y pese a las dificultades internacionales y ese ruido interesado, España está avanzando. Por tanto, tenemos también que ser razonablemente optimistas en cuanto a lo que puede ocurrir en España en términos de avance si el contexto internacional cambia, y esperemos que cambie cuanto antes, lo que podemos hacer cuando el viento sople a favor. Yo creo que podemos lograr aún mayores avances de los que estamos logrando en este tiempo de tanta incertidumbre y tanta complejidad. Bueno, pues este es el gráfico de la verdad y esta es la evolución de los precios medido no sobre cuánto crecemos más, cuánto crecemos menos, sino sobre cómo han ido evolucionando los precios de verdad con respecto a una base fija. Y esta ha sido la evolución de los años, el 18, el 19, aquí ya cierra el gobierno, con la gente de Podemos, con Esquerra, con Bildu, etcétera, empieza a gobernar y llegan los primeros problemas, ¿vale? Empieza ya la escalada después del COVID, 2021. Ustedes se acuerdan de cuando empezó, ¿verdad?, la guerra de Rusia contra Ucrania, el ataque de Rusia contra Ucrania, porque ha empezado este año, en febrero, el 24 de febrero de 2022. Pues miren lo que ocurre en 2021, empieza a subir, empieza a subir. ¿Dónde están las bajadas esas que dice Pedro Sánchez? Dice, ya la estamos moderando, ¿dónde la está usted moderando? Porque yo no veo la moderación por ningún lado. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? ¿Por qué dice que ahora subimos menos que otros países? Porque ha sido tal la brutal escalada
que como las nuevas subidas se miden con respecto a las de hace un año, nosotros llevamos escalando tanto de 2021 que ahora porcentualmente subimos menos que los demás. ¿Por qué? Porque los demás están por aquí. Entonces, aunque hagan así, nuestra subida porcentualmente va a ser menos que la suya. Pero este gráfico muestra la realidad de nuestros precios. Y la realidad de nuestros precios es que desde que llegó junio de 2018, mayo-junio, moción de censura, desde ese momento hasta ahora, la escalada de precios no ha sido del 6,8, como nos dicen ahora, no ha sido del 8, no sé qué, no ha sido del 10, no. La escalada real de precios acumulada es del 12,7%. Si a ustedes no les han actualizado el sueldo desde que llegó Pedro Sánchez, ustedes han perdido todo eso en poder adquisitivo. Por eso, ahora entenderán que no se pueden ir de vacaciones, que no pueden pagar las clases de inglés de los niños, que no los pueden mandar al extranjero, claro, porque hay un señor que mientras que nos está diciendo que va todo de maravilla, está viendo cómo se disparan los precios y por lo tanto cómo nuestro salario cada vez pesa menos. ¿Y saben lo que les importa? Nada, nada, porque él está a contentar a Esquerra, a Bildu y a Podemos. Esta es la realidad de nuestra pérdida de poder adquisitivo, es decir, de nuestra escalada de precios. Si ustedes no han tenido compensación, que sepan que toda esta escalada de precios significa que han perdido capacidad de pago de la comida, de las vacaciones, de los estudios de sus hijos, de la calefacción, de la electricidad, etc. Esta es la realidad. Juan de Dios. El panorama y los datos son lo que son. Es decir, esto no es una opinión, esto es un dato. Estamos en una inflación del 10%. Y además que hay que tener en cuenta que eso está medido en torno a una cesta que también tiene su cierta manipulación. Totalmente. Lo que quiero decir es que cualquier persona que vaya al supermercado sencillamente a comprar la comida habrá visto que le ha subido más de un 10%, bastante más de un 10%, lo que normalmente compraba. Esa es la realidad frente a las mentiras, pues que este gobierno, que además de mentiroso es que es incapaz, o sea, no es gente capaz. No es gente que pueda gestionar una situación como estas, pues es en la que nos está metiendo. Y claro, a esto vamos a más. Es decir, es un desastre económico, es un desastre de gestión, pero además lo que quiere evitar es cualquier tipo de control, cualquier tipo de oposición. Y para eso está haciendo el asalto del control del Poder Judicial y pues, abolir determinados crímenes o determinados delitos sobre los que ellos se basan o incluso han cometido, o socios suyos han cometido, ¿no? Bueno, la verdad que lo de Pedro Sánchez es de aurora boreal, ¿no? O sea, vemos lo que acabas de mostrar ahora mismo y los datos pues lo que demuestran es que cada día somos más pobres gracias al gobierno de Pedro Sánchez. O sea, España todavía no ha recuperado ni la situación económica del 2019, cosa que la mayoría de los países lo han recuperado. España es el país donde hay más paro de toda la Unión Europea. España luego, por otro lado, tiene un problema de que no se encuentran profesionales para determinados trabajos. La verdad que lo que está haciendo este hombre es un auténtico dislate en todos los sentidos. Aparte de todo esto hay que acompañarlo a la deuda pública que va a hacernos, bueno, que no tengamos una hipoteca para las siguientes 5 generaciones, sino para las siguientes 20 generaciones van a estar hipotecadas y eso es el legado de Pedro Sánchez. Decía Pedro Sánchez que él va a pasar a la historia por haber sacado a Franco 40 años muerto después de la tumba, ¿no? Y le decía a Felipe González que lógicamente a Franco había que sacarle, pero cuando estaba vivo. Y dice que ese va a ser su legado. No, tu legado va a ser, pues eso, 20 generaciones que van a tener que pagar la deuda que has creado, 20 generaciones que van a tener que, que convivir con el desastre económico que tú has creado y además acompañado, como bien dicho Juan de Dios, un desastre económico que generalmente los partidos comunistas socialistas va unido con la destrucción de las libertades. Es que va todo en uno. Lo hicieron en Venezuela, primero vamos destrozando las libertades, luego le metemos en la pobreza total al pueblo venezolano. Este está haciendo exactamente lo mismo y como tú dices, habla de escudo social. ¿Qué escudo social? Si cada día nos hacen más pobres, si hay miles y miles de personas que no llegan a fin de mes, si es que las colas del hambre cada día son mayor. Por cierto, que los medios de comunicación no sacan las colas del hambre donde la gente no llega a fin de mes. Y eso es el legado de Pedro Sánchez, pobreza y miseria. Y definitivamente la gente lo está viviendo y no es que lo diga yo, es que lo viven en su propio bolsillo, esa es la realidad. Iván Espinosa lo explica así, atención. De los productores de Nadie ve una crisis a corto plazo, de la creadora de La recuperación será en forma de V, de la guionista de la saga
no hay precedentes en la historia económica de España de una recuperación tan rápida de la actividad del empleo y del artífice de «se trata de un fenómeno transitorio, sería prematuro considerar la inflación como problema». Este otoño nos llega, los indicadores económicos no apuntan a una recesión. Esta primicia nos la presenta ahora usted en contra del pronóstico de las autoridades independientes de las principales casas de análisis. La IREF, Funcas, BBVA Research, todas están hablando ya de caída del PIB en este trimestre y no tienen duda de que caeremos también en el trimestre siguiente. Y eso, señoría, 2 trimestres consecutivos de caída, eso se llama recesión. Señora ministra, como usted sabe, la evolución de la economía se ve muy influida por las expectativas de los agentes económicos y por eso la credibilidad de las previsiones del Gobierno es absolutamente imprescindible. Lamentablemente, usted no acierta una. Juan de Dios. Bueno, pues es que es así, es decir, lo que se prevé y es el entorno macroeconómico a partir del cual se están haciendo presupuestos en las grandes multinacionales es precisamente recesión, como estaba muy bien explicando Iván Espinosa a los Monteros, 2 trimestres consecutivos, que es lo que se espera de caída del PIB, recesión técnica. Pero además, el bolsillo del ciudadano, del español de a pie, lo ve claramente. ¿Quién puede comprar hoy vivienda? Hasta el coche. Hasta los coches, que hace unos años, ¿no?, de esa terrible dictadura franquista que permitía que hasta el albañil tuviese un 600, vemos que el precio de los coches está subiendo enormemente. Si hay alguien hoy que necesita un coche, está viendo que el precio, precisamente con todo este tema climático y tal, han subido y se va a ir convirtiendo poco a poco en un bien de la gasolina. De lujo. Y la gasolina, pero la comida también. Cualquiera que vaya al supermercado verá que no ha crecido un 10% el coste de lo que come, sino que ha subido bastante más. Es decir, al final, un país comunista, o la dictadura comunista a la que nos vamos acercando cada día más, se basa básicamente en el que el ciudadano de a pie esté en un nivel de subsistencia y dependa del Estado para poder tener el salario mínimo para subsistir. Y en el momento en el que hay disidencia, esa persona pierde ese salario mínimo de subsistencia y cae directamente en la indigencia. Y además, cualquier persona en un país comunista que además quiera cambiar a un incompetente, como es Pedro Sánchez en este caso, incompetente. O sea, yo es que de verdad que me echo las manos a la cabeza cuando hablan de esta señora de Calviño, pero vamos a ver, o sea, si funcionarios que hayan ganado oposiciones, hay miles. Ahora, que sean capaces de gestionar un Ministerio de Economía como de un país como es el de España, no hay muchos. Y desde luego Calviño no lo es. Por mucho pañuelo de Hermés que lleve, o por mucha postura que lleve de, oye, soy funcionaria en la Unión Europea, no, es que estás demostrando que no tienes capacidad técnica, además de moral, porque acabas de conseguir que tu segunda contrate a tu marido. O sea, es todo un dislate tremendo. Bueno, nos tenemos que marchar, hasta aquí hemos llegado. El próximo domingo estaremos a las 10 de la noche, no sé si les vamos a poder traer mejores noticias, pero desde luego les seguiremos contando lo que está ocurriendo con España, que es de una gravedad máxima. Y por eso, como comenzaba yo el programa, les pedimos que cierren filas en torno a la defensa de 3 cosas muy básicas: España, la Constitución y la democracia, porque las 3 están bajo amenaza. Les dejamos, el próximo domingo aquí estaremos a las 10 de la noche, ya saben, hasta entonces, a levantar España.